De 9 a 12. Bienvenido, muchísimas gracias por su tiempo. Cuéntale por favor a la audiencia aquí de La Paz, Bolivia, ¿por qué asumió esta decisión la mayoría de la Asamblea Legislativa, ¿no?, que destituyó a magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema y al fiscal? Por favor, adelante Luis. Hola, saludos cordiales desde El Salvador. Efectivamente, bueno, ustedes ya daban un panorama previo a lo que ha ocurrido acá durante el fin de semana en El Salvador, y es que la nueva bancada CIAN, es decir, los diputados que son afines al gobierno del partido del que está gobernando y del partido que prácticamente fundó el presidente Nayib Bukele, pues ha obtenido esa mayoría y este 1 de mayo se instaló, y entre las primeras decisiones que justamente decidió tomar esta bancada, estos diputados afines y algunos también partidos que se han aliado, sumado a que ellos ya tienen mayoría, fue justamente destituir a la Sala de lo Constitucional, que es el máximo tribunal de justicia acá en El Salvador. Esta decisión fue tomada ustedes preguntaban a qué se debe esta destitución. Bueno, entre los argumentos que dieron algunos de los diputados que impulsaron esta iniciativa para destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, entre los argumentos ellos se ampararon en el artículo 186 de la Constitución de la República, que da algunos parámetros sobre cómo el proceso que se debe de seguir para destituir a los magistrados. No obstante, entre los argumentos más fuertes que ellos pudieron dar durante la primera sesión plenaria ante el Congreso es que ellos no habían apoyado y que más bien habían servido de obstáculo cuando acá en El Salvador la pandemia pues tuvo serios problemas, es decir, hubo un incremento de casos, y en este caso pues el Ejecutivo, recordemos que previo a las elecciones del 28 de febrero, el gobierno como tal no tenía mayor representación ante el Congreso acá en El Salvador, y por lo tanto necesitaba del apoyo para poder emitir algunas medidas sanitarias para contener la COVID-19. No obstante, cuando no tenía ese apoyo en la Asamblea Legislativa, pues los diputados, muchos de ellos no obtenía, es decir, el gobierno no tenía ese apoyo necesario, y muchas veces la Sala de lo Constitucional pues emitió algunas medidas cautelares, algunas resoluciones también que frenaban justamente esas medidas que estaba impulsando el Ejecutivo, el gobierno del presidente Nayib Bukele acá en El Salvador, para contener la pandemia de la COVID-19. Entre esos argumentos, entre estos aspectos, estoy poniendo más o menos un panorama de lo que ocurrió previo a la decisión que ya se tomó este 1 de mayo. Entre los argumentos que dieron algunos diputados que impulsaron estas iniciativas fue justamente eso, de que la Sala de lo Constitucional había servido como un obstáculo para poder garantizar la salud de la población salvadoreña, y que eso, en teoría, pues habría sido uno de los principales argumentos, que la sala, en lugar de ayudar al presidente en ese contexto, pues fue más bien un obstáculo. Esos son algunos de los argumentos diputados del oficialismo, y pues obviamente como tienen mayoría no hubo mayor oposición. No obstante, eso es muy importante señalarlo, los partidos que son minoría en la Asamblea Legislativa pues explicaron sus argumentos y obviamente se opusieron a esta decisión, que vale la pena también señalarlo, que tres de cinco magistrados que componen la Sala de lo Constitucional han hecho pública ya su renuncia irrevocable. ¿Por qué? Porque luego de ese nombramiento existía hasta cierto punto un limbo jurídico, ya que la Sala de lo Constitucional que había quedado, pues emitió una resolución en la que justamente también declaraba ilegal la decisión que habían tomado los parlamentarios el 1 de mayo, es decir, este fin de semana que recién acaba de pasar. Eh, Sabemos que hay nuevos magistrados. ¿Los nuevos magistrados responden al partido de gobierno, al partido de Bukele, o es que son personas independientes? Muy buena pregunta. Bueno, algunos de los magistrados, por no decir la mayoría de ellos, pues ha tenido vínculos con el gobierno. Algunos de ellos han sido asesores de Casa Presidencial. Hay otros que han tenido también vínculos en algunas
negociaciones con el gobierno, y eso es lo que se ha comenzado también a cuestionar por parte de algunos sectores de la sociedad civil. Inclusive también hemos intentado conocer como prensa justamente el debido proceso, ya que para poder elegir y nombrar, en este caso, a magistrados de la Sala de lo Constitucional, la ley acá en El Salvador establece que se debe de seguir un proceso, y ese proceso es que hay un organismo también que este organismo es el Consejo Nacional de la Judicatura, que es la institución encargada de revisar, estudiar y convocar a elecciones para elegir a magistrados de la Sala de lo Constitucional por tratarse de un máximo tribunal. No obstante, ese proceso que ya lo establece la Constitución no se ha seguido. De hecho, algo que se está cuestionando también es si los nombramientos son legales o si son ilegales, ya que hay muchos sectores, inclusive expertos, que han cuestionado la legalidad de los nuevos funcionarios. Y eso es muy importante decirlo. Inmediatamente ellos fueron juramentados, pues fueron acompañados por la Policía Nacional Civil hacia la Corte Suprema de Justicia para tomar posesión de sus cargos. No obstante, reitero, algunos magistrados pues ya interpusieron su renuncia el día de ayer, y prácticamente pues ellos estarían asumiendo sus cargos sin mayor complicación. Y eso es muy importante también decirlo. Quien tendría que poner freno a este tipo de irregularidades, si así se quiere ver, si así se le quiere llamar, pues ese es el fiscal general de la República. No obstante, también los nuevos parlamentarios, muy sabedores de esta situación, pues decidieron justamente en la primera sesión plenaria también nombrar a un nuevo fiscal de la República. En este caso, los argumentos que han dado para poder destituir al fiscal general anterior, que en este caso vale la pena decirlo también, el fiscal que estaba asumiendo era Raúl Melara, pues Raúl Melara ayer también se hizo pública su renuncia, y entre los argumentos que él decía que eran motivos familiares y personales. No obstante, uno de los argumentos que, entre los argumentos que han dado los parlamentarios que decidieron destituirlo, es que tenía vínculos partidarios, y por lo menos acá la ley establece que un fiscal general de la República no debe tener vínculos con ningún partido político, y ese es el principal argumento que han utilizado pues los nuevos diputados de la Asamblea Legislativa para destituir en este caso, Raúl Melara, y colocar a un nuevo fiscal que inmediatamente fue juramentado también, fue a las instalaciones de la Fiscalía para asumir su nuevo cargo. Luis, sin lugar a dudas, el tema sigue generando repercusión allá en El Salvador internamente, pero ya esto ha pasado las fronteras y hay inmediatamente repercusión internacional. Por ejemplo, desde Estados Unidos, desde Washington, el gobierno de ese país, la vicepresidenta, estoy viendo que se ha referido al tema de los Estados Unidos, rechazando la destitución de jueces en El Salvador. Dice, un poder judicial independiente es clave para la democracia. Precisamente en ese debate, Luis, ¿en qué queda esto? La independencia de el Poder Judicial. Pues esos son algunos de los aspectos que se han comenzado a cuestionar por parte de la sociedad civil, ya que justamente la independencia es lo principal que se está cuestionando en este proceso, ya que es muy importante decirlo, hay muchas resoluciones que había emitido la Sala de lo Constitucional, que en este caso pues es el máximo tribunal, y que no eran compatibles con la forma de trabajar con el presidente Nayib Bukele. Recordemos, para que tu audiencia pueda tener un contexto más claro, acá en El Salvador, pues el gobierno se divide son tres poderes de Estado. En este caso, pues el ejecutivo, que es el gobierno liderado por Nayib Bukele, el legislativo, la Asamblea Legislativa, que también ha logrado mayoría, y el único poder en el cual no tenía pues decisiones, por así decirlo, en el cual no podía dominar, era la Corte Suprema de Justicia. No obstante, era algo que ya se esperaba por parte de algunos, porque habían existido muchas asperezas, muchas diferencias entre órganos de Estado. No obstante, ya hemos visto una publicación de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, en ese sentido, en el que pues ella ha expresado preocupación. De hecho, el día de ayer teníamos entendido que iba acá en El Salvador a existir una reunión entre el cuerpo diplomático y personal de Casa Presidencial. No obstante, no tuvimos mayor información si se concretizó
esa reunión y estamos a la espera a ver de qué es lo que pueda decir el cuerpo diplomático acá en El Salvador también. Es muy importante también señalarlo, algunos analistas han comenzado a hablar de una separación paulatina del gobierno de Nayib Bukele con Estados Unidos. Recordemos también que uno de sus tweets, y esto lo publicó justamente el día de ayer, decía: nosotros estamos limpiando la casa, déjennos hacerlo, es parte de nuestras facultades, decía él. No obstante, algo que muchos han comenzado a señalar es que lo que quiere Nayib Bukele, el gobierno de Nayib Bukele, pues es concentrar el poder y obviamente pues todas estas decisiones tomarlas él. Y por eso mencionaba también el rol muy importante que tiene el fiscal general de la República, que es el encargado de ejecutar toda ley y es el único, y eso es muy importante también decirlo, acá es el fiscal general de la República, es el único que puede tener iniciativa para inclusive iniciar un proceso de antejuicio contra el mismo presidente de la República. Entonces, pensando en todo este panorama, es donde surgen todas estas decisiones y todo este escenario que los únicos que podían cambiar, y en este caso a la Corte Suprema de Justicia, a los jueces de la Corte Suprema de Justicia, era la Asamblea Legislativa y también quitar y nombrar a un nuevo fiscal, pues era la Asamblea Legislativa y es el órgano que está controlando también el partido del presidente Nayib Bukele. Bien, Luis, para finalizar, estas decisiones que se han asumido, esta situación que está atravesando El Salvador en lo que toca al Poder Judicial de ese país de estas últimas horas, ¿está generando algún otro tipo de respuesta en las calles, movilizaciones y todo aquello, o todo está tranquilo en El Salvador? Bueno, el día de ayer hubo varios pronunciamientos por parte de instituciones, en este caso organizaciones, perdón, de la sociedad civil. Muchas de ellas estaban rechazando y desconociendo a la nueva sala de lo constitucional, a la vez también desconociendo el nombramiento del fiscal general de la República y cuestionaban un poco las resoluciones que pueda llegar a emitir la nueva sala de lo constitucional y algunas decisiones también que pueda llegar a tomar el nuevo fiscal general de la República, ya que para ellos, pues, estas decisiones son ilegales. Ahora bien, tú me preguntabas, ¿hay manifestaciones? Hay algunas manifestaciones. El día de ayer hubo varias organizaciones también, pues, que se pronunciaron en contra del Ejecutivo y en este caso de la Asamblea Legislativa y a la vez desconociendo también en ese mismo sentido este tipo de situaciones. Ahora bien, hay un factor bastante importante. Recordemos que principalmente quienes suelen convocar a manifestaciones suelen ser sindicatos y eso es muy importante también señalarlo. Acá en El Salvador el gobierno ha establecido alianzas también con los principales sindicatos del país. Por lo tanto, inclusive algunos sindicatos han dado el respaldo al Ejecutivo y en este caso a las decisiones que se han tomado en la Asamblea Legislativa al destituir y nombrar a nuevos funcionarios y también nombrar a un nuevo fiscal general de la República. Por lo menos algunos tanques de pensamiento, algunas universidades, pues en este momento se encuentran dando pronunciamientos rechazando, bajo esa misma línea, rechazando los nombramientos de los actuales funcionarios que recién han sido nombrados y contra el fiscal general de la República. Pero te reitero, algunos sectores que han tenido por años un protagonismo bastante en las calles, pues estos sectores han establecido también alianzas con el Ejecutivo y pues le han dado el apoyo al Ejecutivo. Es por eso que no se logra visualizar manifestaciones masivas, por lo menos acá en San Salvador. Bien, Luis, te agradecemos mucho por la comunicación, por la amplia explicación que nos das de esta situación que ha marcado agenda y no solamente se ha circunscrito en la noticia en El Salvador, sino también ha traspasado las fronteras. Luis, muchísimas gracias. Buen día, un gusto para todos y saludo a tu audiencia. Muchísimas gracias. Desde El Salvador. De 9 a 12.